Comienza la mañana en uno de los corazones del barrio del Cabañal. Este centro apuesta por las comunidades de aprendizaje del proyecto internacional Included. Los grupos interactivos, que hace falta la presencia de voluntariado, es una forma de acelerar el aprendizaje dentro del aula, la formación de familiares. El profesorado tratamos de estar en formación continua. Dentro del proyecto de convivencia del colegio intentan que los chavales, que ellos interioricen un mensaje muy sencillo: me gusta que me trates bien. Para ello han creado el Club de los Valientes. En él ingresan aquellos que respetan, que ayudan y que en definitiva dicen no a la violencia. El alumnado ha ido evolucionando a la par que el barrio y a día de hoy un 99% son de etnia gitana. Mejora del absentismo, podemos hablar de subida de niveles a nivel pedagógico, el ambiente que se respira en el centro, el número de incidencias, pues paulatinamente se va reduciendo. Aquí es donde tienen un papel fundamental ellos, los educadores monitores, algunos como Alba y Aarón, chavales gitanos del barrio. Lo que más me sorprendía era cuando dos niños tenían un conflicto, se peleaban, y yo les decía: oye, que si te ha pegado me lo dices y lo castigo. Pero a ver, tú me estás diciendo eso, pero si tú eres gitano igual que yo. Digo, ya, pero en el cole hay unas normas. Se dejen del pensamiento retrógrada de el colegio hasta los 16, o no ir al instituto, paso del colegio y me quedo en mi casa y me caso. Que pasen de ese pensamiento, que eso ya se quedó atrás. No solo los alumnos acuden al colegio a formarse, también sus familiares. Es muy importante porque ellos son modelos en casa. Y además se están dando circunstancias de que muchos niños a veces acompañan aquí a los padres al principio de la clase, les ven estudiar. Yo, por ejemplo, me estoy sacando el carnet de conducir, estudio, también he estado trabajando, no soy como la gente piensa. Esta clase he aprendido pues justo con el carnet, también gramáticamente, y cosas que no entendía pues me la han hecho entender. Una comunidad que lucha por romper el estereotipo que le rodea para buscar un futuro mejor.